voluntad del Señor por nuestra vida va a llegar a su fin. Con obstáculos, por nuestra culpa muchas veces, pero lo que Dios quiere, eso se va a cumplir. Ese relato nos muestra cómo Dios se había propuesto liberar a su pueblo que estaba cautivo por sus errores, no solamente liberarlo, sino devolverlo al estado en donde estaba antes. Eso es lo que quería Dios, y todo el capítulo nos habla de ese proceso, de ese trabajo que el pueblo de Dios, obedeciendo, muchas veces había desobedecido y otras veces también desobedecido, pero ahora estaba obedeciendo a lo que Dios quería y proseguía lo que el Señor había comenzado. Nada queda inconcluso de lo que Dios se propone en mi vida y en mi vida. Yo le podré poner obstáculos y quizás lo he puesto en alguna ocasión, pero el Señor al final me llevará a donde Él quiere, que a donde Él quiere es lo que es mejor para mí, es lo que me conviene. Ese es el lugar donde debo estar, donde Dios quiere que esté. ¿Alguna vez has sentido que algo que Dios comenzó en tu vida se ha parado? ¿Ha quedado atrás? ¿Has tenido o tienes esta sensación? Un servidor siempre ha tenido en algún momento. Cosas que Dios ha comenzado, quizás por mi actitud, por mis errores, por muchas razones, por dejarme influenciar por otras cosas, se ha interrumpido. Bueno, Dios es paciente. El pueblo de Dios le hizo y le hace muchas veces que se paralice lo que Él quiere, pero Él, con suavidad, con firmeza, con sabiduría, nos va llevando a donde realmente quiere que vayamos. Pero esta situación que pasa muchas veces en las vidas de los hombres y de las mujeres que hemos decidido, más bien Él ha tocado nuestro corazón cuando Jesucristo nos llama a seguirle. Esta situación muchas veces se para y te preguntas por qué. Porque no importa tanto lo que está sucediendo, sino quizá la pregunta que debemos hacer es ¿por qué esto se ha parado? ¿Por qué ese proyecto, ese plan, lo que Dios quería en mi vida se ha parado? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. El enemigo interrumpe la obra, ¿verdad? Evidentemente. No le podemos dar la culpa a él, pero muchas veces lo que el enemigo pretende, el enemigo de nuestras almas, el enemigo acérrimo, declarado de Dios, que es el enemigo, el demonio, Él quiere parar la obra en nosotros. No parará a Dios, evidentemente, pero sí que nos puede parar a nosotros, y muchas veces lo consigue. Y aunque no lo consiga, se conforma si apaga un poco el fuego que el Espíritu Santo encendió en nuestra vida. Cuando ese fuego, cuando ese anhelo de seguir a Jesucristo empieza a apagarse, algo está haciendo el enemigo para que se apague ese fuego. Con mil triquiñuelas, con mil trampas, Él nos conoce muy bien. Mire si el enemigo nos conoce bien, porque Él también cayó y la envidia le llevó a caer, ¿no? La falta de querer ser como Dios le llevó a caer, el ser superior. Y el enemigo nos conoce bien. Esdras nos recuerda que cuando Dios inicia algo, no lo deja inconcluso. Empieza algo, empezó algo. En este capítulo vemos que regresara el pueblo de Dios, lo liberó, tocó a personas que no eran creyentes para que liberaran a su pueblo, pero era su plan. Lo que Dios se propone, nada lo puede interrumpir. No iba a pararse lo que Dios quería, liberar a ese pueblo al que amaba tanto, a ese pueblo al que no dudó incluso en dar a su hijo para pagar el precio del pecado, como máxima prueba de amor que se puede dar. Pero además nos relata el pasaje del capítulo que empezó la obra, liberó a su pueblo, llegó a Jerusalén y a través y sobre la obediencia fue dando pasos para que se restaurase lo que estaba destruido. Que en definitiva era un símbolo. Lo importante hoy no es tanto el templo físico, sino el templo de nuestro corazón, si Jesucristo está en él. Pero además vemos en el capítulo que acaba con gozo. Siempre, siempre en la vida del Señor, cuando le obedecemos, le seguimos, al final lo que pueda suceder, la prueba, el trabajo, las circunstancias, si nos sujetamos en fe, al final siempre acaba en gozo y alegría. Nunca, nunca el seguir a Dios, obedecerle, creerle, cambiar, transformar, creerle, siempre, siempre acaba en gozo. Y eso es lo que nos da fuerza, el saber que Dios no se equivoca. Pero necesitamos a veces creer en aquello que no vemos.
Lo que nos sucede es que quisiéramos tenerlo todo muy claro, todo a la vista, todo en fotografías, escrito. No, a veces Dios nos hace vernos en la fe. No verlo, porque si lo tenemos que ver siempre, no hay fe verdadera. La fe es aquella que está por encima de las circunstancias y por encima de lo que vemos adverso a nosotros, adverso a lo que Dios quiere. En medio de la adversidad, ahí hay que tener fe. Cuando no hay adversidad, cuando todas las cosas van bien, no hace falta tener fe, está a la vista. Pero cuando las cosas se complican, ahí es donde hay que tener fe. Y Dios también nos da una lección en este capítulo y en los anteriores, ¿no? Cómo usó a reyes paganos, idólatras, para que se cumpliese su voluntad. Y Dios lo hace. En ese momento no sabemos cuántas vidas está tocando, cuántos hilos está tirando en el mundo para que se haga su voluntad. Muchas cosas no las sabemos. Vemos el resultado, vemos cómo la obra de Dios va avanzando y va siguiendo. Pero el Señor usa a quien quiere, como quiere y cuando quiere, porque Él es soberano, Él es Dios. Si no fuera así, vivimos en tiempos donde muchas cosas se empiezan pero no se acaban. Esa es la realidad. Vivimos en un tiempo de incumplimiento. Muchos proyectos personales, espirituales, se interrumpen y no siguen por muchas razones. Y Dios, con paciencia y con amor, intenta que sigamos. Pero nunca lo hace que forzarnos, nunca nos quiebra del todo. Él quiere que recapacitemos, que nos demos cuenta que lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, eso va a seguir. Pero a veces necesitamos tiempo. Pero ¿cuántos proyectos se han interrumpido? ¿Cuántos ministerios, hombres y mujeres que el Señor tocó para que llevaran a cabo una misión, un servicio, lo que fuere, se han parado? Claro, tenemos muchas razones. Cuando algo se para, tenemos 1000 razones para explicar por qué se ha parado. ¿Cuántas relaciones se rompen, se interrumpen por no cuidarlas, por no mantenerlas? Y lo más importante, la relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto anhela Él que estemos siempre buscando cerca de Él? ¿Cuántas veces sentimos, oye, no siento al Señor? ¿Lo has dicho alguna vez? ¿Lo has pensado alguna vez? Yo lo he pensado en algún momento. No siento al Señor. ¿Pero por qué no le siento? Porque no le busco, porque no le soy fiel, porque no creo lo que Él ha hecho en mi vida, en sus promesas. ¿Cuántos sueños? No permitamos que el enemigo nos quite los sueños, hermanos. El que fuere. Si tú sabes que el Señor te lo ha puesto, se va a cumplir. Solo quiere que tú seas parte de este sueño. No tiene que ser algo impuesto, no tiene que ser algo milagroso, que puede el Señor hacerlo. No, pero si el Señor te pone un sueño en tu corazón, tienes que ser parte de este sueño. Dios quiere que seas parte de este sueño. Pueden ser muchas cosas. No tiene que ser algo grandioso, no, ni espectacular. No, siente al Señor que te lo ha puesto, es importante. No depende de nuestro esfuerzo siempre. El Señor está con nosotros. Depende de la fidelidad de Dios. Y el Señor siempre es fiel. Y que nosotros respondamos a esa fidelidad con obediencia. Ese es donde llegan los sueños, cuando nosotros somos capaces de responder al Señor. En este pasaje vemos que nada queda en conclusión. Esa debería ser una pregunta que nos hiciéramos. ¿Qué es lo que yo no he acabado? ¿O qué es lo que no se ha acabado en mi vida? Y si nos acusamos, pensar ¿por qué? ¿Por qué ha pasado? Dios usa también a quien quiere. Eso es muy importante para quitarnos las ínfulas a veces de Dios me ha llamado, el Señor me quiere, yo soy el más mejor de todos. No. A veces aquellos a los que consideramos menos que nosotros son mucho más en humildad y en amor. No infravaloremos a nadie. Para Dios todos son importantes. Dios usa a quien quiere. Y también, y a veces no tenemos paciencia, como la obediencia obra milagros. No es que nosotros tengamos poder para hacer milagros, el poder está en Dios, en su Hijo Jesucristo, pero la obediencia toca el corazón de Dios, en el
le dijo, y el Señor obra según su voluntad. La obediencia quizá es el camino para que Dios desarrolle y haga milagros. Milagros que a veces solamente apreciaremos nosotros. Milagros que no serán visibles, pero que para nosotros serán muy importantes, porque habrán cambiado y transformado cosas que parecían imposibles. Y la definición de milagro es esta: algo que era imposible, que es imposible humanamente, se hace posible. Esto es un milagro. Aquello que en tu vida era imposible y se hace posible, hermano, hermana, esto es un milagro. El milagro no tiene que ser multiplicar los panes y los peces. El milagro no tiene que ser todo lo que Dios quiere hacer. El milagro es aquello que es imposible para ti, pero que se da cuando somos obedientes. Darío ordenó proseguir lo que Ciro había autorizado y lo que Nabucodonosor ya había iniciado antes. De alguna manera, lo que Dios había previsto se iba a suceder usando a los reyes que hicieran falta. Pero se detuvo. Muchas veces la obra de Dios se detiene. No es que Dios la detenga, la detenemos nosotros. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. No lo dice el versículo, pero es evidente que el Espíritu tocó a Darío y él sintió la necesidad de ver qué pasaba. ¿Qué había en esa biblioteca en la que se guardaban los edictos, los tesoros del rey? Dios nos muestra cómo usó a ese rey para que esa obra que él quería se prosiguiera, para que empezara a libertar a ese pueblo que estaba cautivo, para que regresara a esa tierra prometida que le había prometido hacía mucho tiempo Dios, y todo lo que Dios promete y cumple llega a su fin. Lo que Dios te pidió, a veces, y creo que debemos reflexionarlo y pensarlo, lo que Dios nos pide, aunque parezca que está enterrado, no está enterrado. Está a la espera a que tú le quites lo que lo tapa, lo que lo cubre superficialmente, para que salga a la luz. Lo que Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón, esto saldrá, no se ha perdido. Y fue hallado en Acmita, versículo 2 dice, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba. Es interesante porque Acmita era la ciudad, por decirlo de una manera, la ciudad balneario del rey. Era donde el rey iba a descansar en la época estival, cuando se tomaba vacaciones. Bueno, los reyes toman bastantes vacaciones, por lo que sé. Pero lo que fuere, él estaba en ese lugar y allí encontró este edicto. Y eso es lo que le llevó a la voluntad de volver a que ese pueblo que estaba cautivo hacía generaciones, unos 70 años, fuese liberado, que quisiera regresar. Evidentemente, Dios tocó su corazón para que prosiguiera lo que Dios quería, el plan que quería. Parecía que estaba enterrado. Si uno puede pensar, si no hubiera ido a la biblioteca y no hubiera visto este edicto, el pueblo no hubiera sido liberado. Pero Dios no deja nada al azar y puede trabajar en muchos lugares al mismo tiempo y de muchas maneras, porque Él es omnipresente y omnisciente y lo ve todo y en todos los momentos y en todos los lugares. Dios fue moviendo los hilos para que se liberara este pueblo, como muchas veces también mueve los hilos para que nosotros nos liberemos de aquello que nos ata, de las cosas que nos sujetan, de las cosas que van tapando lo que quiere el Señor de nuestra vida. Seguía vigente. Lo que Dios quería, le había prometido a su pueblo, eso seguía vigente. Todo aquello que Dios te ha prometido a tu vida de manera personal, de manera general, como hijos de Dios, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, además, todo aquello que te ha prometido a ti de manera particular, eso se va a cumplir. Eso no lo tengas dudas. A pesar de, aunque parezca enterrado, desentérralo. No quieras que siga enterrado, porque se va a cumplir. Y Darío, vemos los versículos siguientes, no solo confirmó lo que ya estaba, sino que además proveyó recursos. O sea, no solo liberó al pueblo y le dio permiso para que saliera del lugar donde estaba, y estaba muy lejos, sino para, además, le dio recursos. El
mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, que fuese casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, y da la descripción de lo que tenía que ser, el diseño que Dios le había dado. También, de alguna manera, el rey Darío está reconociendo que el templo era un lugar de obediencia, de adoración, para que hicieran sacrificios. Dios no necesita nada material nuestro. Dios solamente quiere que agrada nuestra adoración cuando la amamos, cuando le obedecemos. Y sigue el versículo 4 decidiendo cómo tiene que ser. Y 3 hileras de piedras grandes, pero lo que dice la segunda parte del versículo 4 es: y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. ¿De qué manera ese rey pagano, idólatra, se estaba implicando en que el pueblo de Dios no solamente fuera liberado, sino que reanudara la relación y la adoración con el Dios Padre? Dios no olvida ningún detalle. Dios, podemos decir que es un Dios detallista. Para Él todo es importante, porque incluso no solamente lo liberó y proveyó ese rey, sino que además, nos dice el versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata. Probablemente a ellos no se les hubiera pensado decirle al rey: oye, devuélvenos todos los utensilios de oro que tus antepasados se llevaron. Yo pienso que siendo libres ya se hubieran dado por satisfechos y sin preguntar nada, no vaya a ser que se arrepienta. No. Dios también tocó el corazón del rey para que devolviera esos utensilios, no por su valor material, que eran de oro, sino porque simbolizaban la pureza, simbolizaban que a Dios hay que darle lo mejor. También eso les fue devuelto. Y también los utensilios de oro. Nabucodonosor, que se sacó del templo que estaba en Jerusalén, los pasó a Babilonia. Y Cristo hoy hace lo mismo, hermanos. No solamente toca en nuestra puerta, nosotros por gracia decidimos, por fe nos salva, sino que además nos salva, nos restaura, nos reedifica y volvemos a crecer. También Cristo hace la obra completa en nuestra vida. No lo hace a medias, también es detallista y cuida de todo para que todo vuelva a tu vida y para que puedas ser otra vez, recibir bendición y ser fuente de bendición. Les decía también en ese capítulo que Dios nos muestra cómo usa a quien quiere y como quiere. No hay nada humano que pueda limitar a Dios, porque Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Nadie tiene el poder que tiene Dios, ni nadie le dice a Dios lo que hay que hacer. Él cambia las voluntades, cambia los pareceres, cambia las personas y hace lo que Él quiere que haga. Y siempre es para el bien de los demás. Nos dice el versículo 6, Tanai, ese gobernador que capítulos atrás sabemos que en una fase se había opuesto a la restauración. Aunque había decidido que era el gobernador del rey, que era el que gobernaba en nombre del rey, en este caso Darío gobernaba Jerusalén y probablemente la parte importante de lo que hoy Israel, Palestina, y este gobernador se había opuesto a la voluntad del primer grupo para que empezaran a edificar y ponía trabas, pero que Dios le ordena claramente que no se oponga, que haga la obra. Y pasa de oponerse, no tan siquiera oponer, ya no se oponía, sino que facilita. Pues ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Tanai, y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, dice, alejaos de allí, no interrumpáis más la obra, no molestéis más la obra, sino incluso facilitáis, quitaros del medio. Y muchas veces, cuando vemos que las cosas se salvan en nuestra vida, se arreglan, de pronto teníamos un problema, quizá grave, puede ser cualquier cosa, las muchas que aquejan al ser humano. Entonces de pronto se arregla. Incluso a veces pensamos que somos muy listos. Mira qué bien, hay que ver qué suerte. A veces lo decimos, nos sale de la boca. No, la suerte no existe. Existe la voluntad de Dios, existe quizá los efectos, las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Pero muchas veces creemos que las cosas se han arreglado así, con magia. No. Dios ha permitido
Dios actúa de muchas maneras. Y ese hombre, ese gobernador con mucho poder, tenía poder para que la vida y la muerte, podía condenar al que quisiera y permitir lo que quisiera. Este hombre no tan siquiera deja de oponerse, sino que facilita. Muchas veces también nosotros no valoramos bien cuando las cosas se arreglan, que se han hecho por la voluntad de Dios. Y aquellos que creemos en Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón, queremos seguirle y obedecerle, sabemos que nada sucede por casualidad. Darío ordena, no se metan, de alguna manera le dice, dejad que se haga, le dice, da la orden. Y cuando un rey de ese reino daba una orden, la gente no iba de bromas, porque sabía que desobedecerlo era la muerte. No había otra pena intermedia. El que desobedecía un edicto del rey era muerto, de alguna manera. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, decía él. No le pongáis pegas, no les pongáis obstáculos, permitid que se haga la obra de Dios. Y yo creo que hoy nosotros, los creyentes, a pesar de las circunstancias y de la oposición que pueda tener el Evangelio en algunos lugares, directa o indirectamente, hoy los creyentes quizá no somos conscientes de que tenemos libertad para hablar de Cristo. Lo que a veces nosotros mismos nos frenamos. Se van a reír de mí, no nos van a hacer caso, la gente es incrédula y todo eso es cierto. Todo eso que pensamos puede pasar, pero no creemos más en la palabra de Dios, que es el que toca los corazones, como nuestro tocado por gracia. Y debemos darle a la gente la oportunidad de que también, si escuchan la palabra de Dios, si escuchan el Evangelio, tendrán la oportunidad de decidir lo que quieran. Ese rey pagano dio la orden de que no se molestara, de que facilitara el trabajo. Y muchas veces lo que parece oposición se convierte en provisión. ¿Cuántas veces hemos tenido un obstáculo, ¿no? Alguien que se oponía de muchas maneras a nosotros, en nuestra persona, a nuestra vida, a la iglesia, al Evangelio, a cualquier ministerio? Parece que hay oposición, puede que la haya y que sea real, no imaginaria, pero de pronto cambia, se transforma y lo que parecía una barrera, un impedimento, se convierte en una bendición. Aquello que parecía imposible no tan siquiera se hace posible, sino que además algo parece que lo está empujando, que lo está moviendo. Y seguimos dudando de quién lo hace Dios, hermanos. Esa situación que en tu vida se arregla, en la que después de una oposición de los enemigos que no permitían la obra, y de pronto se arregla, ¿no? Yo pienso que muchos judíos debían pensar, mira cuántos problemas teníamos con ese gobernador que no nos dejaba tranquilos. Y ahora de pronto no tan siquiera no se mete con nosotros, sino que se aleja para que podamos trabajar y desarrollar con tranquilidad lo que Dios quiere. La gloria y el poder de Dios, hermanos, está por encima de todo. Porque no solamente lo permitía, además iba a financiarlo. Eso es más grande todavía. No solamente el poder a veces no deja de oponerse a algo, sino que nos facilita el que podamos llevarlo a cabo. Y por mí, sigue diciendo Darío, es dado orden de que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para verificar esta casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene el tributo en otro lado del río, sean dados y dadas instrucciones, ese rey se estaba complicando. No solamente lo facilitaba, sino que era parte de ese proceso. Dios hace cosas maravillosas, inexplicables para nuestro limitado entendimiento, ¿verdad? Muchas veces no entendemos lo que hace Dios y cómo lo hace además, de la manera que lo hace, ¿no? Y nosotros ni se nos hubiera imaginado poder hacer las cosas de las maneras que hace Dios. Dios bendice la obediencia de Israel y toca además el corazón de Darío para que respalde su obra. Dios no deja nada inconcluso. Lo que él había empezado tenía que cumplirse. El rey Ezequías, 170 años antes, ya había previsto, el pueblo de Dios estaba en una crisis también, 170 años antes, y el templo ya se estaba descuidando. Ya había malas
práctica, la gente estaba abandonando la adoración, la gente ya dejaba de servir a Dios y al Señor, pero Dios tocó, el Espíritu de Dios tocó a Ezequías y empezó a transformar. El rey Ezequías fue los que hicieron una gran reforma y hizo que el pueblo de Dios volviera a la adoración y volviera a la obediencia. Quiero leerles un versículo, esos versículos que están en 2 de Crónicas. Así hizo 2 de Crónicas 31. Así hizo Ezequías en toda Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo, cuando emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue próspero. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando somos obedientes, seguimos, cumplimos sus mandamientos, le amamos, el Señor nos bendice. No siempre tienen que ser bendiciones materiales, porque quizá caemos demasiado en ese error. Hay bendiciones mucho más importantes, mucho más ricas que lo material, que lo económico. Está la bendición de su Espíritu en nuestra vida, morando en nosotros. Está la bendición que derrama sobre nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con aquellos que amamos. Está esa riqueza que es mucho más grande que cualquier riqueza económica. Cuando se honra la voluntad divina del Señor, mueve lo imposible y hace el milagro. Nosotros no hacemos milagros, ¿verdad? Lo sabemos. Pero la obediencia toca el corazón de Dios y el Señor, cuando ve un pueblo obediente que le sirve, que le ama, que lo obedece, hace cosas según su voluntad. Como dice Mateo 22, Jesús le dijo, era cuando los sacerdotes o los religiosos le incriminaban porque trabajaba en sábado, en la fiesta que no se podía trabajar. Jesús les contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Eso es lo que realmente nos cambia y nos transforma y le da sentido a nuestra vida. Cuando por encima de todo amamos a Dios sobre todas las cosas, le obedecemos y le somos fieles. La obediencia puede obrar milagros. Y yo quiero que Dios nos emplaza a ello. Y lo dice el Señor, obedéceme y verás mi poder. Cuando somos capaces de creerlo, de creer que Dios puede y hace cosas extraordinarias en nuestra vida, reconstruye lo que está arruinado, es capaz de levantar cualquier cosa de la nada, cuando es capaz de tocar a nuestros enemigos para que se conviertan en nuestros benefactores, cuando Dios tiene el poder para cambiar y transformar tantas cosas, Él nos muestra que mi obediencia, tu obediencia y fidelidad es una palanca poderosa para cambiar las cosas. Y Dios, según su voluntad, Él lo hace. La obediencia puede obrar milagros. Los líderes, los hombres, las mujeres que Dios levanta, hermanos, no dudan, actúan. Cuando estamos seguros de que el Señor ha puesto algo en tu corazón, te ha pedido algo, eso va, sigue si somos fieles. El que Dios toca, no duda, actúa. Cuando Dios te pide que cuides de tu familia, cuando Dios te pide que seas fiel en tu trabajo, cuando Dios te pide que anima y te ayuda a que desarrolles el ministerio que haya podido poner en tu corazón, sigue adelante. Cuando estamos seguros de que Dios nos ha puesto algo en el corazón, nos da algo en nuestras manos, es para que lo llevemos a cabo. Nada lo va a parar, aunque haya oposición, que la hay, aunque haya conflictos, inconvenientes. Cuando estemos seguros de que Dios nos ha pedido algo, no dudemos, actuemos con humildad, juicio, evidentemente. La obediencia abre el camino a lo sobrenatural. No hay otro camino. Dios puede hacer lo que quiere y lo hace, pero la obediencia, la fidelidad, es siempre un camino para que el Señor actúe y obre en tu vida y en mi vida. Si queremos grandes cosas, que el Señor haga grandes cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en aquellos ámbitos de los que nos movemos, en nuestro ministerio, obedezcamos, seamos fieles. El Señor
quizá es la mayor dificultad, que mi cronología, mi crono no coincide con el crono de Dios, pero el de Dios es perfecto, el mío no. Si yo fuera capaz de acompasar mi reloj al reloj de Dios, ¿cuántos problemas me daría? ¿Cuántas bendiciones recibiría? Y los ancianos, los judíos, edificaban y prosperaban. Edificaban y prosperaban. Porque ahora sí que habían entendido que tenían que ser fieles, que tenían que ser obedientes, que tenían que seguir el ritmo de lo que Dios iba mostrando, conforme a las profecías de Ageo y de Zacarías. Porque el plan de Dios, y sabemos leyendo Esdras, Nehemías, y leyendo también las últimas cartas de Crónica, vemos cómo Dios estaba orando no solamente sobre una parte, sobre una región, Él oraba en muchos lugares y sobre muchas personas. Y hoy también lo está haciendo Dios. Dios sigue orando y con su Hijo Jesucristo, no solamente en Mallorca y en Palma, y en la calle Concordia también, sino en todas partes de la isla, en todas partes del país, en todas partes del mundo. El poder del Señor, el Evangelio, la obra del Señor sigue trabajando y actuando. Claro, nuestra comprensión limitada nos resulta difícil, lo creemos, pero el Señor lo hace, y toca los hilos que Él quiere para que su obra prosiga. No basta con escuchar la palabra, hay que caminar en ella. Ese pueblo rebelde que había sido liberado una vez más empezaba a escuchar la palabra, pero además también a caminar en ella. Tenemos que asociar, ¿no? Escuchar la palabra de Dios, creer en la palabra de Dios, sí, es importante, pero debemos caminar en ella. A veces nos limitamos solamente a esas dos partes: escuchar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, importante, evidentemente, pero también tenemos que caminar en la palabra de Dios. Tenemos que seguirla. Si solamente la conocemos, el enemigo también conoce la palabra de Dios. Y lo que parecía imposible, Dios permitió que se haga. Esa obra, que había tenido mil dificultades, era una ciudad que no tenía tan siquiera ni muralla, que era indispensable para tener una ciudad, no se podía defender sin muralla. No había ciudad, si no había muralla, no había ciudad, si no había nada que la protegiera, simbólicamente Dios lo protege ahora. Pero en aquel tiempo la ciudad necesitaba ese símbolo físico, que era la muralla que protegía al pueblo. Lo que Dios había ordenado después de generaciones extraviadas. Veía, pueden leer en Números, el capítulo 3 al 8, cuando Dios da instrucciones precisas a Moisés para que se construya el tabernáculo. Es increíble la precisión, ¿verdad? Las medidas, los colores, los materiales. Dios le da un diseño perfecto, materiales, nombres, todo hecho de una manera que se pudiera además desmontar y volver a montar para poder seguir el viaje, ese viaje que se nos hizo eterno por su desobediencia. Muchas veces nuestro viaje se hace largo por nuestra desobediencia. Y ese pueblo que atravesó el desierto, le costó 40 años, en un mes se puede atravesar. Ese pueblo recibió ese tabernáculo santo, sagrado, para que pudiese adorar. Y de alguna manera esos detalles también los estaban recibiendo en un templo físico en esta ocasión, con las medidas de las piedras, con que tenían que usar madera. De alguna manera Dios se seguía implicando en esa restauración o reconstrucción. Y el Señor se implica cuando nosotros nos acercamos a Él y hay que reedificar, hay que levantar de nuevo hasta que nos sujetemos en obediencia. Y el Señor irá orando y irá proveyendo, no lo dudemos. El Señor es muy rico, el Señor lo tiene todo, es inmensamente rico. Nada nos va a faltar, si es la voluntad de Dios, para reedificar lo que tengamos que reedificar. Lo que Dios nos sacó en el desierto, lo restaura en el desierto. Y sus propósitos, hasta que viniese, de alguna manera, Esdras y Nehemías ya anuncian, es el eco de Jesucristo, que vendrá un sumo sacerdote.
Vendría un sumo sacerdote, como ha venido, que ya no se necesitaría de más sacrificios, ya no haría falta ya los sacrificios. Él sería el último sumo sacerdote anunciado, perfecto, santo y eterno. Los últimos versículos, del 19 al 22, nos hablan ya de fiesta, de regocijo. Siempre la obediencia nos llevará a la felicidad, al gozo, al regocijo. Celebran la Pascua, nos dice el versículo 19. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. La Pascua que simboliza la liberación, simboliza con ilusión el empezar, pero empezar algo bueno, simboliza el compartir de alguna manera. Saben ustedes que tenían que sacrificar un cordero y tenían que comerlo de determinada manera. La Pascua para el judío era algo de gozo, de alegría, de compartir con los suyos, con los que amaban. No hay Pascua si no estás con los que tú amas, con los que tú conoces, los que sean, pocos o muchos. La Pascua para el judío era algo importante, como también tendría que ser para nosotros la Pascua espiritual. El saber que ahora tenemos a Cristo que está con nosotros y de que somos familia suya. Él es Cordero. Ese Cordero que el judío necesitaba para celebrar la Pascua, nosotros ya lo hemos, ya ha sido sacrificado una vez, ya no tiene que sacrificarse más. Y ese Cordero, esa sangre, trae la bendición. Ellos tenían que verter la sangre del Cordero porque esta sangre les salvaba del exterminio. Y nosotros también esta sangre nos salva del exterminio. La restauración del templo anticipa el reino que Cristo inicia. Hoy no necesitamos un templo. El templo está en nuestro corazón. El Señor lo